muchas gracias por este tiempo de ayuno que hemos tenido, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Muchas gracias. Muchas gracias. Aleluya. Gloria a tu nombre. Bueno, amados, Gracias. tal vez hay muchas interrogantes, tal vez hay muchas inquietudes al respecto de lo que estamos considerando. Y la mera verdad, hermano, yo me he sentido pero muy interesado en realizar con ustedes este viaje por el libro de los Hechos, juntamente con aquellos que fueron los protagonistas de esas experiencias tan tremendas. Como veíamos un día, experiencias de avivamiento, pero también experiencias de pruebas, Amén. de persecuciones, de tribulaciones, inclusive hasta de muerte, hermanos, muerte injusta, diría yo en cierto modo, porque los que murieron fueron inocentes, acusados solamente por el delito de predicar a Jesucristo. Hermano, es terrible eso realmente. Y hermanos, no estamos exentos nosotros de que vayamos a poder experimentar también tales cosas, pero debido a la experiencia que vemos en estos hermanos en el libro de los Hechos, debemos cobrar fuerza y valor, hermanos, si es que esto llegara a sucedernos dentro de pocos días. Cobremos fuerza y valor porque sabemos que estos hombres, estas mujeres que batallaron, inclusive que entregaron sus vidas hasta la muerte, hoy, hermanos, están más vivos que nunca allá con el Señor en el paraíso. No hay duda que ellos ahora, hermanos, están felices, contentos, hermanos, de haber padecido lo que haya sido necesario por causa del nombre de Jesús, por causa del Evangelio, por causa, hermanos, de tanta persona que necesita que demos el testimonio a fin de que conozcan a Jesucristo y también ellos sean salvos igualmente que nosotros. Otra cosa que creo es muy importante, hermanos. Miren, nosotros ya tenemos unos años, ¿verdad?, de estar escudriñando la palabra, leyendo, consultando, confirmando muchas verdades. Yo he oído y he leído comentarios, hermanos, acerca del apóstol Pablo, algunos reconociéndolo y otros rechazándolo. Es increíble y con aquellos que lo han rechazado, yo me he preguntado, hermanos, ¿cómo es posible que hayan rechazado a un hombre del cual Jesucristo mismo y el Espíritu Santo dieron testimonio de que lo habían llamado para la obra que él realizó? No me cabe en mi mente, en mi corazón, que haya personas que nieguen, hermanos, que el apóstol Pablo haya sido lo que fue, inclusive que haya existido. Para nosotros, hermanos, es bueno que entendamos esto y que le demos gracias a Dios por hombres como Pedro, como Pablo, como Juan y los demás. Que le demos gracias a Dios porque a través de ellos, hermanos, Dios nos ha hecho herederos de una riqueza espiritual muy grande porque fueron instrumentos en las manos de Dios. Fueron, hermanos, los que ahora podríamos considerar profetas para nosotros también. Sí, amén. Así es que debemos dar infinitas gracias a Dios por estos hombres, que en su momento, en su oportunidad, Dios les escogió como eran. Dios los escogió, hermanos, aún siendo hombres de carne y hueso, con debilidades, con imperfecciones como nosotros. Pero, hermanos, Él los limpió, los santificó, los purificó. Él los preparó para que hoy en día, hermanos, después de 2000 años aproximadamente, todavía, hermano, las enseñanzas, hermano, de Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, las enseñanzas de los profetas inclusive, hermanos, sean tan actuales y nos sirvan a nosotros para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Amén. Saben, hermanos, me daba cuenta de algo, porque estábamos comparando hace algunos días que el evento de Pentecostés es semejante al Pentecostés de Israel en Éxodo 19. Es semejante. Y lo que vino después para Israel, hermanos, es lo que vino después para nosotros también en la vida de estos hombres.
Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, etcétera. Lo que vino, hermano, a través de ellos para nosotros. La ley le fue dada a Moisés y la ley sirvió, hermanos. Sirvió como un ayo para llevarlos a Jesucristo. Pero sirvió también, hermano, como un maestro, como un instructor para conducirlos, para que ellos realmente vivieran una vida conforme, hermano, a la justicia. Era a través de la enseñanza de la ley que se esperaba que Israel, hermanos, fuera perfeccionado, fuera conformado al corazón de Dios. Hoy nosotros, hermanos, con propiedad podríamos decir que todos los mandamientos, hermanos, más de 1000 mandamientos hay en las epístolas de los apóstoles, incluyendo las enseñanzas de Jesucristo. Amén. Hay más de 1100 mandamientos para la iglesia, Sí. para nosotros. Mandamientos que norman, mandamientos que enseñan, mandamientos que es necesario obedecer para caminar rectamente en esta vida y agradar a Dios. Los apóstoles no escribieron solo para divertirnos y entretenernos o para que nosotros nos volviéramos teólogos expertos, pero no es solamente para eso. Estas cosas quedarán escritas para nuestra enseñanza a fin de que nosotros vivamos de una manera en la que agrademos a Dios de acuerdo a su corazón. Estas palabras, estas doctrinas, estas enseñanzas salieron de la fuente del corazón de Dios. Salieron de su boca, de sus labios, para nuestro bien, para nuestra enseñanza. Qué dichosos serán aquellos hombres que establezcan su modo de vida en la enseñanza de Jesucristo, en la enseñanza de los profetas y en la enseñanza de los apóstoles y maestros. Dichosos seremos si nosotros aplicamos estas doctrinas a nuestro diario vivir, a nuestro convivir con la gente, a nuestro convivir con Dios. Amén. Entonces es determinante esto que les estoy diciendo. ¿Por qué insisto? Hermano, porque si menospreciamos, si tenemos en poco, si no le damos la importancia que esto merece y se limita a hacer un simple conocimiento teológico, se limita a hacer una lectura de un libro llamado la Biblia o de un libro llamado el Nuevo Testamento. Si solo se limita a eso, hermanos, estamos perdidos. Por lo tanto, yo estoy haciéndoles este llamamiento, hermanos, a que de veras nos fijemos en lo que aquí está escrito para nuestra enseñanza. Amén. En lo que está escrito aquí para nuestra perfección. Gloria a Dios. En lo que está escrito aquí para nuestra santificación. En lo que está escrito aquí para prepararnos a fin de que seamos verdaderamente testigos del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y que seamos instrumentos en la mano de Dios para bendición de muchos, que así como nosotros hemos creído por lo que nos predicaron, que otros creerán por lo que nosotros les prediquemos, pero que no solamente sea la predicación, sino que sea también la demostración del poder del Espíritu Santo manifestado en nuestras vidas. Que pueda la gente darse cuenta que nosotros, hermano, obedeciendo esta palabra, somos felices. Estamos contentos. Amén. Estamos alegres, estamos Amén. agradecidos, estamos Sí, dispuestos a que esta palabra sea implantada en nuestras almas, Sí, a fin de que nosotros logremos, hermanos, el fin de la fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Amén. En ese sentido, quiero que volvamos allá al libro de los Hechos y consideremos. Yo sé que algunas cosas son un poco difícil de poder coordinar para hallarle la contextualización, pero con la ayuda de Dios y con la paciencia que todos nosotros pongamos, vamos a poder tener, hermanos, un panorama claro, un panorama específico del por qué Jesús llamó a los apóstoles, del por qué escogió a Pablo para esta tarea. Y que hasta el día de hoy no podemos pensar que Jesucristo se haya equivocado al escoger a estos
hombres santos de Dios. Pensar y creer de esa manera significa estar en contra de lo dispuesto por nuestro Señor Jesucristo. Veíamos ayer cómo el apóstol Pablo, después de que Ananías ora por él allá en Damasco, la escritura aquí nos cuenta que de inmediato el apóstol Pablo se puso a predicar, a enseñar. Dice el verso 20 del capítulo 9 de Hechos. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Bien. Una cosa aquí, aunque esté escrito de esa manera, yo no creo que el apóstol Pablo estuviera confundiendo a los discípulos o a los judíos, hermanos, con la predicación. Lo que confundía a la gente era que ellos se preguntaban, ¿cómo es posible que un hombre como este esté predicando, esté enseñando acerca de este camino, acerca de Cristo, hermanos, y argumentando que este Cristo era el Hijo de Dios? Ellos no lo podían entender, ya que él había sido un perseguidor de la fe, un perseguidor de la gente que creía en Jesús. Eso era lo que confundía aquí a los judíos en Damasco. Que allí en Damasco, en el verso 23, ahí en Damasco, debido a todo esto que estaba pasando, dice, pasados muchos días, no sabemos cuántos días, Pablo estuvo allí en Damasco predicando de esta manera. Los judíos resolvieron en consejo matarle. Estos judíos mencionados aquí no son los judíos creyentes en el Mesías. Son los judíos, hermanos, los practicantes del fariseísmo, de los saduceos, etcétera. Muchos de ellos, es decir, gente que había rechazado a Jesucristo y ahora estaba rechazando a los apóstoles, y en este caso particularmente el apóstol Pablo. Dice que estos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, en este caso los creyentes en Jesús, yo puedo imaginarme que entre ellos andaba Ananías apoyando a Pablo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, dice, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Yo quiero que ampliemos un poquito más esto que se relata aquí, y podemos ir, hermanos, 2 Corintios 11, en el verso 30, leamos. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Yo quiero que noten aquí algo bien importante. Allá en Hechos dice que los judíos se estaban confabulando para matar a Pablo. Y aquí, en esta parte de 2 Corintios, el apóstol Pablo hace claro otra cosa, que no solo eran los judíos. Hermanos, así como buscaron el apoyo de Roma, los judíos, cuando estaban juzgando a Jesucristo para matarlo, así los judíos opositores a Jesucristo, y en este caso oponiéndose a Pablo, hermanos, buscaron el apoyo del gobernador de esa provincia, ahí en Damasco. No es nada raro. En la historia se ha visto, hermanos, cómo movimientos fundamentalistas religiosos han buscado el apoyo de autoridades, han buscado el apoyo de gobiernos, hermanos, para combatir a los que predican la verdad.
a los que predican el evangelio verdadero. Pero eso es una evidencia muy importante, que aquellos que como Pablo se encontraban predicando la verdad, miren, Pablo tenía suficientes evidencias, suficientes pruebas, suficiente experiencia, hermano, de su encuentro con Jesucristo, hermano, y haber recibido de él, hermano, la comisión. Él sabía perfectamente, hermano. Él estaba sumamente seguro y no le importaba quién se incomodara. No le importaba quién atentara en contra de su vida. Es más, siento y creo, hermanos, que el apóstol Pablo le predicaba a los que se oponían con la esperanza de poder alcanzarlos, de poder ganarlos. Esto es lo que nos dice él allá en Romanos capítulo, veamos tanto el capítulo 9 como el capítulo 11 de Romanos. Él dice esto, hermanos, que apoya lo que estoy diciéndoles. Él decía, verso 1, capítulo 9 de Romanos: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Imagínense lo que él está diciendo. Pablo tenía un entendimiento aún a esas alturas muy importante, muy profundo acerca del propósito de Dios, hermano, para con Israel. Por eso él, a pesar de que se estaba arriesgando, a pesar de que estaba comprometiendo, hermano, su vida, él quería, hermano, aún con eso, no importaba si lo rechazaban, no importaba inclusive si querían matarlo, él anhelaba que a pesar de eso, ellos pudieran despertar y darse cuenta. Romanos capítulo 11 dice en el verso 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos los ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Esto para Pablo era durísimo, hermanos. Durísimo. Sí, porque él conocía estas profecías, pero él estaba luchando, hermano, estaba arriesgándose, aún sabiendo que estaba hablándole a un pueblo de dura servicio, sí, aún sabiendo que le estaba hablando a gente que no iba a dudar en buscar la forma, el momento de matarlo. Dice él aquí en el verso 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Y aquí hay una escritura que nos confirma, hermano, la elección, el llamamiento de Jesucristo para Pablo para que él fuese el apóstol de los gentiles. Hay muchas escrituras que dicen eso. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Pablo, hermanos, escribiendo a los romanos, llegó a la conclusión de esto, pero en alguna manera el Espíritu Santo le hacía sentir esto, hermanos, ese amor por su nación, por Israel, por Jerusalén, por los judíos.
Es tal, hermanos, que en cierto momento el apóstol Pablo dijo que si era posible, él estaba dispuesto a hacer anatema. Si con eso él pudiera salvar a Israel. Hermano, miren, no comprender, no entender esta demostración del amor de Pablo por Jerusalén, por Israel, por los judíos. Hermano, eso sí que es grave. ¿Quién? Hermano, hablando de un hombre de carne y hueso, un judío, un benjaminita, sintiendo un amor tan profundo por su nación. Si queremos hablar de patriotismo, Pablo era un gran patriota, hermanos. Un gran patriota. Él llegó a decir eso. Como vimos en el capítulo 9, en el verso 3. Vamos a verlo. Porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Sabe qué significa eso? Ser maldito. Pero ¿sabe qué significa eso? Significa aquí que Pablo estaba dispuesto a estar en la condenación. Como quien dice que no sea condenado Israel. Que no sea puesto en condenación Israel por la eternidad. Señor, ¿podría yo ocupar el lugar de Israel en la condenación? ¿Podría yo, Señor, ocupar el lugar de condenación de Israel? Señor, ¿podrías salvar a Israel por mi causa? Hermano, hay gente que ha leído esto y no lo ha entendido. Esto debía animarnos a nosotros también para hacer lo mismo con nuestros hermanos, para hacer lo mismo con nuestros familiares, para hacer lo mismo, hermanos, con nuestra nación, para hacer lo mismo, hermanos, con el mundo, tal como Dios entregó a Jesucristo. De esa manera Él mostró su amor al mundo. Cuando Pablo decía esto, hermanos, él sabía que el Cristo que estaba en él podía ir con él nuevamente, hermano, a experimentar realmente esta situación de la muerte y la condenación, si con eso lograba salvar a algunos de su nación. Qué ejemplo, hermanos. Amén. Y todavía no hemos avanzado en la consideración de la vida de nuestro apóstol. Después de Jesucristo, nuestro gran apóstol, Pablo es nuestro apóstol por excelencia. Sí, Señor. Por excelencia. Él es como Moisés para Israel. Hermanos, escuchen. Como Moisés para Israel, Pablo lo es para nosotros los gentiles. Amén. ¿Por qué razón lo digo? Moisés enseñó la ley a Israel y Pablo nos está enseñando la ley a nosotros los gentiles. Amén. No estoy diciendo con esto que no vamos a aceptar las enseñanzas de Moisés, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es alguien semejante. Vamos a Hechos, al capítulo 9, por favor, y sigamos considerando la trayectoria del desarrollo del ministerio del apóstol Pablo. Después de ese tiempo allí, hermanos, obviamente él tuvo que irse a alguna parte. ¿Para dónde se iría Pablo? La lectura que hay allí de que él aparece en Jerusalén es un evento posterior. El apóstol Pablo se fue a estar allá en Tarso. Ahí estuvo mucho tiempo después de ese incidente. Vamos, por favor, a Gálatas capítulo 1. Comencemos desde el capítulo 1 y verso 11. Y el 1 también. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Dice él en el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto confirma lo que yo les decía, que Pablo era un hombre muy importante, muy sobresaliente en el fariseísmo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Ojo con este versículo. Lo repito, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ustedes pueden ver allá en el capítulo 9 de Hechos, pueden ver que en ese tiempo, cuando Pablo estaba en Damasco, él no estuvo entre los apóstoles o entre los judíos en Jerusalén, sino que de Damasco él se fue a su lugar, a Tarso. Y dice aquí, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fíjense bien, después, pasados 3 años, ¿qué sucede aquí? En Arabia, en Damasco, en Arabia, en Siria. Él estuvo 3 años en ese lugar, en Damasco o en Siria. Y permanecí, dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Vamos a ver ese después. Volvamos allá a Hechos 9. Dice aquí en Hechos 9, tomando como referencia el hecho de que dice él, después pasados 3 años subí a Jerusalén. Es este pasaje aquí en el verso 26 del capítulo 9. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Aunque allá en Gálatas dice que fue directo donde los apóstoles, aquí en Hechos 9 nos está indicando que antes de llegar los apóstoles, él estuvo entre los judíos, entre los discípulos, pero no llegaba donde Pedro, donde Juan o de Jacobo. Andaba entre ellos, hermanos, pero no era conocido de ellos. Dice aquí, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, y aquí viene lo precioso, tomándole lo trajo a los apóstoles. Después de 3 años, o un poco más si quieren. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Esto no lo sabían ellos. Dice, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denonadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. ¿De cuáles griegos está hablando aquí? De griegos, hermanos, convertidos. O bien, en el caso, convertidos al judaísmo, o bien convertidos, hermanos, como él, a Jesucristo. Pero dice que disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Primero, los judíos que estaban en Damasco quisieron matarlo. Ahora resulta que los griegos quieren matarlo también. Sí, Señor. Imagínense, ¿a dónde podía ir Pablo? Predicaba a los judíos, lo querían matar. Le predicaba a los griegos, también querían matar. Sí, amén. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, en un lugar que no le podemos predicar a nadie y que no recibamos de ellos otra cosa más que la amenaza de matarnos? ¡Wow! ¿A dónde nos iríamos? Tendríamos que estar buscando un lugar donde haya gente que nos oiga, que no quiera matarnos. Sí, imagínense en aquel entonces tener que matar a alguien por predicar a Jesucristo. Es tremendo. Nosotros hemos gozado, hermanos, de muchos años de paz, de relativa paz. Sí, ha habido gente que rechaza, gente que golpea, gente que tira piedras, gente que, bueno, que difama, etcétera, etcétera, etcétera. Pero imagínense si esto se generalizara y por todos lados cada creyente fuera amenazado de muerte. Sería terrible, ¿no creen?
con todo quiero que entiendan, por eso lo llevé a leer allá Romanos. Que lo único que podía hacer Pablo era huir, esconderse. Se escondía por un ratito y luego salía otra vez. Aún sabiendo que lo rechazaban, aún sabiendo que lo menospreciaban, hermano, aún sabiendo que querían matarlo. Pero una razón importante por que querían matarlo es porque Pablo, como Pedro y los demás, siempre estaban, hermanos, anunciando a Jesucristo. Siempre estaban diciendo que los principales, que los sabios habían crucificado a Cristo sin saberlo, que eran culpables de la muerte de Jesús, pero también les predicaba que eran perdonados de ese pecado y que si se arrepentían, ellos podían ser perdonados y ser salvos. Y no solo eso, también pueden recibir el don del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué mensaje! Sí. Pero esa parte de perdón, de salvación, no estaban dispuestos a recibirlo. ¿Por qué razón? Porque para ellos, como podrán recordar en cierto momento, cuando Jesucristo le dijo a aquel paralítico, tus pecados te son perdonados, hermano, los judíos presentes, los fariseos presentes dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Eso no les cabía en su mente y en su corazón, porque ellos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. ¿De dónde sacaba Pablo? ¿De dónde sacó Jesucristo? Fíjense que podían Jesucristo perdonar pecados. Si para eso lo había mandado el Padre. Para dar su vida en rescate por muchos. Para perdonar los pecados, no solo de la nación de Israel, sino los pecados de toda la humanidad. Sí, Señor. Pero eso no lo escuchaban. Eso no lo entendían. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, evangelizamos a la gente, les hablamos tantas cosas y les decimos, si usted viene a Jesucristo hoy, sus pecados son perdonados. ¿Y qué hace la gente? Nosotros de milagro estamos aquí y hemos creído, hermano. De alguna forma el Espíritu Santo abrió nuestros oídos, tocó nuestro corazón y creímos ese mensaje. Sí, Señor. Nos predicaban diciéndonos que éramos pecadores, que estábamos muertos en delitos y pecados y que íbamos con toda seguridad para el infierno. Eso nos molestaba. Y por molestarnos por eso, no escuchábamos el mensaje de perdón, el mensaje de salvación. Y batallamos mucho. Hasta que un día, de alguna manera, sucedió el milagro y creímos esa parte del mensaje. Por eso Pablo y los apóstoles no dejaban de predicar a pesar de eso, porque se daban cuenta que la segunda parte del mensaje no la recibían. Por eso insistían tanto. Y por eso nosotros debemos de insistir lo que sea necesario, hermanos. Dice aquí, que aparece aquí Bernabé. Ya sabemos que Bernabé aparece allá en el capítulo 5. Ahí aparece Bernabé. En el verso 36 dice que este Bernabé tenía por nombre José. Y el sobrenombre de José allí era Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Este Bernabé es el que busca a Pablo. Amén. O Saulo. Y entiendo una cosa, que en alguna manera Bernabé estaba enterado de lo que había pasado con Pablo o Saulo desde el principio. Sí, amén. De alguna forma, Bernabé se había dado cuenta de este hombre. Se dio cuenta del problema en Damasco. Se dio cuenta de cómo él se fue a Cesarea y luego a Tarso y se estuvo allá 3 años. 3 años. Esto se repite 2 veces porque vamos a ver cómo Bernabé lo va a buscar allá. Aquí Bernabé aparece porque Pablo ha llegado a Jerusalén. Pero Bernabé de alguna forma conocía, de alguna forma tenía noticias, tenía información de este hombre. Y cuando lo oye allí predicando, dice en el verso 27, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Fíjense, Amén.
Esto es lo que él está relatando en Gálatas. Cuando dice él aquí, en el verso 15 del capítulo 1 de Gálatas, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí, hermano, él está diciendo esto, pero viéndolo bien, ¿qué hubiera pasado si el apóstol Pablo, después de lo que le sucedió en Damasco, se hubiera ido a Jerusalén a buscar a Pedro, a Jacobo y a Juan? No quiero aventurarme a conjeturar, a suponer que hubiera pasado. Mejor que no haya ido, por los resultados que vemos. Porque imagínense, si Pedro, Jacobo y Juan le hubieran presentado a Pablo toda esta historia, todo este conocimiento, no sé qué hubiera pasado realmente. Quizá hubiera sido un discípulo más, hubiera sido quizás un hombre cercano a los apóstoles, pero sin mayor relevancia. Por eso dice él aquí, hermanos, que el evangelio que él predica, vamos a ver en otro lado, no lo recibió de carne y sangre, también lo dice en otra parte, sino de Jesucristo. El Señor estaba guiando los pasos del apóstol Pablo, hermanos, aún en medio de todo aquello. Una cosa que tenía Pablo también era un avivamiento. El avivamiento que tenía él hacía que Pablo estuviera dispuesto a enfrentar fuera. Hermanos, Pablo no desconocía lo que era exponerse ante los que se oponían. Él mismo había sido uno que se opuso, no solo a Bernabé, sino a muchos más. Él sabía lo que sentían aquellos hombres y mujeres que él arrastraba a los tribunales. Ahora él lo está viviendo, lo está experimentando. En aquel momento él no entendía cómo podían ser tan fanáticos. No entendía por qué estos estaban dispuestos inclusive a sufrir golpes, heridas, atropellos, abusos, lo que fuera. Sí, amén. Ahora él podía entender por qué soportaban y por qué sufrían de la forma que lo hacían. Ahora él mismo lo estaba experimentando. Quizás en algún momento él se ha de haber preguntado esto y seguramente, como Dios lo sabe todo, ha de haber conocido los pensamientos de Pablo y seguramente ha de haber dicho, bueno, Pablo, ¿querés saber lo que se siente? ¿Querés saber lo que significa? Pues te voy a dar la oportunidad. Que entiendas por qué estos que tú arrastras a los tribunales, inclusive das tu consentimiento para que los maten y tú los has visto morir alabando, glorificando a Jesucristo. Pues ahora lo vas a saber, Pablo. ¿Y de qué manera? Porque él viene a sufrir de sus mismos contemporáneos, de su misma nación. Amén. Es increíble. Pero es lo que se ve aquí. Dice aquí en el verso 30 del capítulo 9. Vamos, por favor, hermano. Dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Dice que cuando Bernabé llevó a Saulo a los discípulos, solamente vio a Pedro. Dice, allí no vi a nadie más, dice el verso 19 del capítulo 1 de Gálatas. A ningún otro de los apóstoles, excepto a Jacobo, el hermano del Señor. Solo Pedro y Jacobo. Estuvo con ellos. Después, dándose cuenta que lo querían matar, los griegos lo sacan. Pedro y Jacobo lo sacan, y juntamente con Bernabé seguramente, y lo envían a su casa. Pero estando allá en ¿cómo se llama? En Damasco, dice en el verso 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Allá estuvo el apóstol Pablo, allá en Siria, en Cilicia. Miren, Tarso está muy cerca de Cilicia, era el territorio donde él se movió.
Dice en el verso 2, del capítulo 2, el verso 1. Después dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero saben, antes de este acontecimiento de subir a Jerusalén, sucedió algo bien interesante. Vamos a verlo, hermanos. Vamos a verlo. En el capítulo 11 siempre de Hechos, en el capítulo 11, dice en el verso 25, antes de este punto del 25, Bernabé había sido enviado a Antioquía. Dice en el verso 19 del capítulo 11 de Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, 11:19, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre. Aquí estaba, estos eran paisanos de Bernabé, vamos a verlo más adelante, y de Cirene, los cuales, dice, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí hayamos gente que solo se mencionan sus lugares de procedencia, pero no se sabe quiénes eran, que llegaron aquí, a este lugar. Amén. Y aquí en Antioquía. Y dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjense esto, él estuvo allí por un tiempo, Bernabé, compartiendo con aquellos hombres que habían llegado, hermanos, de Fenicia, de Chipre y Antioquía. Estuvo con ellos, pero dice que después de un tiempo, dice el verso 25, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Pero una cosa interesante, sucedieron tantas cosas mientras Pablo estaba en Tarso, en Cilicia, en Siria, en Damasco. Hermano, ¿qué pasó? Después dice, fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, verso 25, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. ¿Qué sucedió? Como dice el apóstol Pablo en Gálatas, en el verso 1 del capítulo 2. Después, pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. Ya vamos a ver en qué momento sube Pablo o Saulo con Bernabé. Dice en el verso 30 del capítulo 11. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Cuál era la misión que ellos llevaban? Lean ustedes ahí esos pasajes para que lo vean. Dice que habían recogido una ofrenda para los santos y que decidieron comisionar a Bernabé y a Saulo para que la llevaran. Esa fue la ocasión en la que él subió allá. Aquí se habla de un tal profeta Agabo, no quiero meterme ahí ahorita, ¿verdad? Pero en el verso 29, de donde estamos leyendo, 29 y 30, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea por causa del hambre que vino profetizada por este profeta. Pero bien, en esa ocasión, Saulo y Bernabé, que aún todavía no eran más que discípulos. Imagínense cuánto tiempo pasó Pablo o Saulo como discípulo. Aleluya. Por cuenta, él estuvo 17 años como discípulo. Porque hasta en el capítulo 13 de este libro de Hechos, el Espíritu Santo comisiona a Bernabé y a Saulo. Sí, fíjense, hermanos. Fíjense en esto. Dice acá, vamos a adelantarnos un poquito aquí y vámonos al verso 25.
del capítulo 12. Voy a esperar un momentito. Ahí está cerquita, pero busquen. Después de que en el verso 24, después de la muerte de Herodes Agripa II, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Fíjense, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este Marcos, según lo que vemos más adelante, era sobrino de Bernabé. Yo había oído que era sobrino de Pedro, pero aquí hallé que él era sobrino de Bernabé. Muy bien. Pero dice que regresaron, hermanos, de Jerusalén y se quedaron en Antioquía. En el capítulo 13, dice allí, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger. Algunos creen que era este Simón, creen que era Simón Cireneo, el que se llamaba Níger o Negro, era un africano. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes. Aquí un comentarista dice que era medio hermano de ¿cómo se llama? De Herodes, el tetrarca. Y Saulo. Fíjense, los volvemos a mencionar. Dice que estaban Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Qué vida, ¿no? Amén. Dice, ministrando estos al Señor. Ellos no estaban aquí, aunque pudiéramos pensar que ellos estaban predicando. No, lo que estaban haciendo es que ellos estaban alabando, adorando, exaltando. Tenían una reunión, una reunión de todos estos hombres reunidos ahí en la congregación de Antioquía. En ese tiempo de ayuno. Pudo haber sido cualquier día de la semana, aunque sabemos que los fariseos o los judíos ayunaban 2 veces a la semana. Los gentiles también escogieron 2 días en la semana para ayunar. Y esto pudiera haber sido uno de esos momentos. Sí. Y dice aquí que estaban ellos ayunando, ministrando al Señor, y dijo el Espíritu Santo, ojo hermanos, esto sí que es glorioso. Ay hermanos, yo no sé ustedes, pero qué experiencia nos hemos perdido. Qué precioso sería que en un momento de ministración al Señor y un momento de ayuno, de dedicación, de consagración al Señor, tuviéramos como, ¿qué dijera yo? Recompensa, no sé de qué otra manera llamarle en este momento, pero que el Espíritu Santo hable. Señor. Y oír su voz aquí, hermano, no fue una profecía, no fue un hablar en lenguas, no fue una visión, fue, hermano, la voz audible del Espíritu Santo. Alabado. Ay, hermanos, Señor. amados, ¿cuánto Alabado nosotros sea debemos el Señor. realmente dedicarnos, consagrarnos, Sí, Señor. meternos de cabeza Gloria en a Dios. esto? Porque qué importante es que nosotros podamos llegar a escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. La Escritura nos muestra que el Espíritu Santo habla, enseña, Amén. se contrista, Amén. es una persona. Amén. Y el Espíritu Santo está agradado entre ellos. En ese momento, en ese tiempo de que dijera, no era un culto, sino que era una reunión especial. Como quien dice que estos eran los líderes de ahí de Antioquía. Sí, Señor. Y estaban reunidos, ayunando. Amén. Amén. Como estaban los 120 allá al principio de este libro, estaban ahí, sin duda, ayunando, orando, unánimes juntos. Sí, Señor. Y el Espíritu Santo llegó. Hermano, qué impresionante. Sí, Señor. Qué impactante. Amén. No descuidemos esto, no lo ignoremos, porque en esas reuniones que tenemos, en las congregaciones, en las casas, un visitante especial, Amén. un visitante singular, un visitante único, es el Espíritu Santo. Amén.
Pero en muchos lugares y en muchas circunstancias y ocasiones, el Espíritu Santo está allí, pero está en un rincón posiblemente, ignorado. Algunos ni cuenta nos damos. Es más, hasta nos confundimos porque a veces sentimos cosas que decimos que es por el Espíritu Santo y quién sabe que sea. Aquí dice que el Espíritu Santo habló. Sí, Señor. Y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hasta aquí. Fíjense. Hasta aquí Bernabé y Saulo dejan de ser simples discípulos. Y el Espíritu Santo los está instituyendo. Los está ordenando como apóstoles. Aquí no solamente Pablo fue constituido apóstol en este sentido, sino que también Bernabé. Es más, en este momento Bernabé era el que llevaba el liderazgo. ¿Sí? Qué tremendo esto. Y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Sí, Señor. Gloria. Bernabé y Saulo salen de ahí de Antioquía. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Mañana y en los días venideros vamos a ver, hermano, vamos a meternos, vamos a viajar juntamente con el apóstol Pablo, con Bernabé, con Silas, etcétera, 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 con los que acompañaron a Pablo hasta que lleguemos a Roma y allí vayamos a ser, hermanos, espectadores de la vida de Pablo en Roma y cómo él terminó sus vidas. Hermanos, que pudiéramos nosotros, y no está lejos, no estamos exentos de vivir una vida como la que vivió el apóstol Pablo. Es una vida ideal. Es más, Pablo vivió el tipo de vida, el modelo de vida diseñado por Dios. Pablo dejó de vivir para él. Él murió para él. Pablo ya no existía. Por eso él decía que el que vivía en él era Cristo. Y lo que él estaba viviendo en la carne lo vivía en la fe del Hijo de Dios, es decir, para agradar al Señor. Donde quiera que el Espíritu Santo lo llevaba, Pablo iba con gusto. Lo que sea que tuviera que sufrir, el Espíritu Santo le revelaba lo que le iba a suceder, y aún con todo, Pablo no tenía miedo. Él iba confiando en que el Espíritu Santo iba con él a todas partes. Y aunque él se veía metido en dificultades, sabía que el Espíritu Santo moraba en él y que no estaba solo, ni desamparado, ni abandonado. Amén. Amén. Quien consolaba a Pedro en sus sufrimientos era el Espíritu Santo. Por eso se llama el Consolador. ¿Quién nos consuela a nosotros? El mismo Espíritu Santo. Amén. Para eso ha sido enviado. Hermanos amados, invoquemos al Señor. Sí, Señor. Y de veras, hermanos, que busquemos experimentar este fuego, esta unción, que busquemos experimentar esta vida preciosa diseñada por el Padre, que la vivió Jesucristo, que la vivieron sus apóstoles y que mucha gente antes de nosotros también la ha vivido. Hay muchos testimonios de hombres y mujeres como los apóstoles y como Jesús mismo, Sí, enfrentando lo que sea en el poder del Espíritu Santo, sabiendo, como cantábamos hace un momento, Cristo me ama. Cristo me ama, a pesar de las situaciones difíciles por las que podamos estar pasando. Cristo nos ama, nos sigue amando y nos amará por la eternidad. Señor. Señor Abacadosh, invocamos tu nombre. Invocamos tu nombre. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Señor, aquí estamos dándonos cuenta de la importancia que tiene, Señor, que nosotros, Señor, seamos investidos de poder de lo alto. Sí, Señor. De la importancia que tiene, Señor, si queremos de aquí en adelante servirte en espíritu y en verdad. Señor, que tu gracia se derrame sobre nosotros y que seamos capacitados, Señor, para agradarte y hacer tu voluntad.
voluntad. Que seamos capacitados, Señor, para ser instrumentos poderosos, instrumentos ungidos en tus manos para llevar este evangelio donde quiera que tú nos lleves, donde quiera que tú quieras que estemos, que seamos hombres y mujeres que estemos dispuestos a dar testimonio, no importando qué es lo que tenga que venir sobre nuestras vidas por causa de tu nombre y por causa del evangelio y por causa de la salvación de tantos perdidos que están a nuestro alrededor. Señor, muchas gracias en esta hora por el privilegio que tenemos, Señor, de ser tus discípulos, por el privilegio que tenemos de ser tus mensajeros, por el privilegio que tenemos, Señor, de ser portadores de tu Espíritu, por el privilegio que tenemos, Señor, de que en nosotros ha reposado esta unción, este poder, esta gloria, Señor, que nadie más que aquellos que han recibido este llamamiento, Señor, pueden experimentar con gozo y estar dispuestos aún hasta dar su vida por los perdidos. Señor, muchas gracias esta noche. Bendice a mis hermanos. Yo invoco tu nombre sobre ellos, Señor. Suplico que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno y seamos llenos, seamos ungidos de tu poder, de tu presencia. Llena nuestro ser. Llena nuestro ser para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias. Capacítanos con tu Espíritu Santo, Señor. Capacítanos para ser verdaderamente testigos tuyos. Muchas gracias por el privilegio y el llamamiento. Muchas gracias por escogernos, por elegirnos para la alabanza de tu gloria, Señor. Muchas gracias por el ejemplo de Pablo, por el ejemplo de Pedro, por el ejemplo de Bernabé, de Esteban, de Felipe. Señor, muchas gracias por el ejemplo de Jacobo. Muchas gracias, Señor, por el ejemplo de Juan. Gracias, Señor, por eso. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Padre, también queremos orar por nuestro país. Queremos orar por nuestros gobernantes, por nuestro presidente. Queremos orar, Señor, queremos suplicar que seas propicio, Señor, y que sigas obrando en la vida, Señor, de nuestras autoridades. Señor, pero también ten compasión, ten misericordia de nuestro país. Mira cuánta gente va a seguir falleciendo, va a seguir muriendo, Señor, antes de que partan de este mundo. Dale la oportunidad de conocer, dale la oportunidad de arrepentirse, dale la oportunidad de volverse a ti de todo corazón, Señor. Por favor, Señor amado, ten compasión, ten misericordia de las almas, Señor, que están saliendo de este mundo, Señor, y que desgraciadamente no han podido, Señor, buscar tu perdón, buscar tu salvación, que aún en el último instante de sus vidas en esta tierra, ellos puedan, Señor, ellos puedan reaccionar y puedan salvarse, Señor, por causa de tu nombre. Muchas gracias esta noche, Señor. También oramos por tanta necesidad que hay en medio de nosotros. Oramos por los enfermos, oramos por las dificultades y problemas que estamos viviendo, Señor. Y sabemos que problemas más serios van a venir, Señor, sobre nuestra nación y sobre el mundo. La situación económica se va más difícil, Señor. Los empleos van a escasear, Señor. Los alimentos también seguramente van a escasear, Señor. Pero confiamos en que tú vas a guardarnos, en que tú vas a proveernos milagrosamente, Señor. Lo creemos y lo esperamos, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. También te rogamos por mi hermana Carmen ahí en Estados Unidos, por sus hijos, por su esposo. Señor, por favor, extiende tu mano y alcánzalos en aquel lugar. Bendice a mi hijo Mauricio también. Señor amado, tú de mejor manera conoces que lo han llamado y él está preparándose, Señor, para servirte con todo su corazón. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos, bendice a la congregación donde mi hijo está, con el hermano Carlos Brenes, a quien también te rogamos que los bendigas, a su esposa también, Señor, guárdalos para la gloria de tu nombre, Señor. Sé propicio en esta hora, mi Dios, sé propicio. Padre, también te rogamos por Gerardo, cuñado de hermano Samuel Rivas. Señor, sabemos por la información que también está grave, Señor, con coronavirus. Por favor, Señor, asístelo, sánalo,
Sálvalo para la Por gloria de tu favor, nombre, Señor. sí. Y sigue consolando, hermano Neftalí Pineda, Señor, en Quesaltepeque, por la ausencia de su yerno, Señor, quien ha partido para estar contigo. Sigue bendiciendo a esta familia, Padre, por favor, sostén a esa viuda, a esos huérfanos, sosténlos, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Haz tu obra en cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Señor. Sigue obrando en la vida de mi esposa, sigue obrando en la vida de hermana Pita, sigue obrando, Señor, en cada uno de nuestros hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, hermana Magdalena. Señor, por favor, extiende tu mano y fortalécela para la gloria de tu nombre. En el nombre glorioso de Jesús. Muchísimas gracias esta noche, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Dios los bendiga, amados hermanos.